Bueno, estamos acá en vivo en esto que es el operador por la 106.5. Vamos a hablar en esta oportunidad con un referente, un gran referente de la izquierda argentina. Estamos hablando de Jorge Altamira, fundador, uno de los fundadores del Partido Obrero en la República Argentina. Actualmente conforma un nuevo espacio que es Política Obrera y le vamos a preguntar a Jorge Altamira cuál es su mirada con respecto a la crisis que está viviendo la Argentina y cuál es la salida a esta hiperinflación que nos está llevando al desastre a todos los argentinos. ¿Qué tal, Jorge? Mario Molina Sí, te ¿qué tal? saluda. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la llamada, gracias por la entrevista. Nosotros tenemos una crisis terminal. Eh, el gobierno, bajo Guzmán, el ministro anterior, enfrentó una corrida cambiaria que llevó el dólar por las nubes y podía haber desatado una hiperinflación. Obligó a la renuncia de Guzmán y ahora tenemos a Massa que está llevando este, una política devaluacionista mucho más lejos de lo que la presentaba el propio Guzmán. Este dólar soja de 200 pesos que vence el 30 de diciembre no puede ser considerado como un hecho parcial y temporal. Marca un antes y un después. Ha alineado todos los precios de la economía en función de una devaluación mucho mayor del peso. Esto es absolutamente irreversible. Y al mismo tiempo, esta devaluación va a llevar adelante una gran inflación. El gobierno procura disimular en el presupuesto que presentó al Congreso para 2023, anunciando que esa inflación va a ser del 60%, con el propósito de ocultar que piensa recaudar muchísimo más cuando esa inflación alcance el 100%, el 110 y el 120%. En tanto que los gastos van a quedar en el nivel que está fijado en el presupuesto, pero desvalorizados por el salto del 60% que prevé el presupuesto al 110, 120 que le señalo. Es uno de los ajustes más violentos de toda la historia argentina. Entonces, acá tenemos una crisis de características terminales. El gobierno enfrenta pagos de distinta naturaleza de acá a diciembre con el exterior del orden de los 10.000 millones de dólares. No tiene esa reserva. Por lo tanto, va a haber una Argentina dólar, no un soja dólar. Esto se va a extender a nuevos rubros de la economía y se va a generalizar. Es decir, es uno de los ataques más violentos y que va a poner en cuestión la firmeza o la solidez del gobierno kirchnerista para aguantar el terrible sacudón social que va a provocar. Claro, y esto, eh, ¿cuál es la salida, no? Porque veo que en todo el país en este preciso momento hay marcha, movilización de los distintos sectores trabajadores, tanto del Estado como del sector privado, que se manifiestan justamente por esta crisis. ¿Cuál es la salida, Jorge, con respecto, cuál es la medida que se tiene que tomar Bueno, en el primer lugar, gobierno? no, el gobierno no va a tomar ninguna medida, el gobierno está jugado a esto. Acá no hay tutía, además, Clarín hace 4 o 5 ediciones atrás publicó un artículo que tenía como título la política del gobierno incomoda Juntos por el Cambio porque son iguales. Claro, Naturalmente, el macrismo evita decirlo porque quiere mantener una diferencia electoral. Y van a decir que son todos iguales, entonces no van a votar a ninguno de los dos. claro. Pero, claro, pero la diferencia que mantiene es ficticia. Clarín, que es el órgano del macrismo, dice, no, esta es la política nuestra. Una devaluación, medidas, digamos, francamente severas. Y los dirigentes del kirchnerismo
¿cómo se dice?, peregrinan a la embajada norteamericana, que es donde está el motor de esta política. Porque el motor de esta política es el Tesoro norteamericano, el Fondo Monetario Internacional. Y además, ya han virtualmente adherido a los planteos de reforma laboral, que significa mayor precarización, desconocimiento de indemnizaciones por despido, desconocimiento de las 8 horas, porque detrás de la embajada norteamericana opera lo que se conoce como AmCham, que quiere decir Cámara Americana de Comercio, que son las grandes patronales que trabajan en Argentina, con la cual la burocracia sindical negocia permanentemente en las respectivas industrias. Y lo, Perfectamente, sí. y lo que decís, bueno, representa, ¿no? Hace poco se conoció la visita del actual referente de un gremio como es Baradel en la embajada, reunido con Stalin. Claro, no, bueno, pero detrás de Baradel hay otro más, porque Baradel ha ido con Yasky a la embajada norteamericana, pero muchos izquierdistas del kirchnerismo han evitado repudiarlo. Por ejemplo, los dirigentes del subte, por ejemplo, los dirigentes del sindicato telefónico, que dicen que están a la izquierda de Baradel y Yasky, pero si evitan repudiarlo, le están dando un asentimiento. Claro. Ellos no van a la embajada norteamericana, pero no se incomodan que otros izquierdistas como del kirchnerismo y como ellos vayan a la embajada norteamericana. Le señalo esto de la Cámara de Comercio norteamericana porque son ya directamente las patronales. Por ejemplo, en el neumático, Bridgestone, en la industria automotriz, Ford, General Motors, etcétera, y ellas quieren otro régimen laboral. Entonces nadie los va a visitar si está en contra de otro régimen, si está en contra de este régimen, de cambiar el régimen laboral. Quiere decir que hay un asentimiento en principio. Entonces Argentina tiene el siguiente problema. Desde el punto de vista práctico, la necesidad de defender a muerte el salario y estas luchas que usted señala, especialmente en este momento, la que libra el sindicato de los neumáticos en la provincia de Buenos Aires y la que libra el sindicato de los docentes en la provincia de Santa Fe. Son dos luchas muy importantes por el salario, para que no se coma, el salario no se lo coma la inflación. Acá de todos modos les tengo que advertir que el sistema salarial está dividido de tal manera que los aumentos van para el salario básico. ¿Y qué pasa con la otra mitad del salario que completa el llamado salario de bolsillo? Que son premios, presencialismo, mayor producción. Incentivo. Cuidado, porque si no acompañan ese aumento salarial, aunque saquen el 100% del básico, para la totalidad del salario va a ser el 50%. Doy un ejemplo, ¿no? Es la mitad. Claro. Entonces tienen que luchar, es necesario luchar de que no haya más eso de partidas que no estén encuadradas en el convenio, de modo que cuando se discuta el básico se discuta el único salario que gana el trabajador, con lo cual lo que hoy es de bolsillo tiene que estar todo en el básico, y defender a muerte, digamos, el salario. Ahora, esta lucha en las condiciones argentinas plantea una huelga general indefinida, porque no puede ser, dada la envergadura de la inflación, la envergadura de los reclamos, la envergadura del fraude que está haciendo el gobierno, no puede ser la obra de un sindicato por un lado, el otro sindicato por el otro, ni tampoco de paros cada tanto. Plantea un cambio muy grande en la metodología del movimiento obrero. Yo quiero señalarle que el dólar soja ha estimulado poderosamente la inflación, no solo porque se les paga un dólar más alto a los ojeros, sino porque el gobierno le da $200 a los ojeros, ¿no es cierto? Los ojeros venden los dólares que obtienen a 200 pesos y luego se lo venden a los importadores a 150. Claro. Así que
el gobierno y el Banco Central pierden 50 pesos por cada transacción que hacen en dólar. Le dan 200 pesos al exportador y le cobran 150 al importador. Claro, ¿Qué significa esto? Significa que hay una emisión monetaria. hay una El Banco emisión. Central tiene, claro, hay una emisión monetaria. Entonces, más allá de que sube el precio de la soja y el precio de los fertilizantes que se usa para la soja y el precio de la logística del transporte de la soja, de los campos a los puertos, etcétera, más allá de eso, hay una emisión monetaria que acicatea la inflación. Esto no puede ser combatido con paros aislados, una marcha aquí, una marcha allá. Es un hecho objetivo que plantea este tema de la huelga general. Y la Claro. huelga general lleva a un conflicto de poder. Es decir, acá no se trata de qué política económica hay que hacer. Acá se trata de qué clase social va a determinar esa política económica. La clase social que está gobernando está jugando a esta política económica. Es la política económica que más pactó en Estados Unidos con el Tesoro norteamericano, que pactó con el FMI. Los obreros tienen otra política. Los obreros primero se van a ocupar de un aumento general de salarios y jubilaciones, y luego van a introducir un control en las empresas para verificar que los precios que se cobren sean de acuerdo a los costos. De otro lado, van a dejar de darle subsidios a las empresas, porque los mayores subsidios son los que reciben las empresas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo concreto que a usted le va a sorprender. En este presupuesto se ha puesto, y yo no creo que lo vayan a cumplir, que le van a suprimir a las empresas 2 billones, con B larga, 2 billones de pesos de exenciones impositivas. ¿No es cierto? Es decir, que Sí, las empresas tienen que pagar impuestos, pero una cantidad X de empresas están exentas de pagar esos impuestos. Eso es un subsidio. Ahora, el gobierno dice que se lo va a sacar. Vamos a ver. Lo que es cierto es que por primera vez en el documento oficial que dice que las exenciones impositivas, que son un subsidio a las empresas, son del orden de los 2 billones de pesos, billones de pesos. No hay nada que le hayan dado a un trabajador comparable con ese subsidio a las corporaciones. Un gobierno de trabajadores suprimiría inmediatamente toda esta situación. sí, Radicalmente. No puede ser que una corporación viva a costa de los ingresos del Estado. No, el empresario tiene sus propios métodos si quiere aumentar las ganancias. Puede colocar una tecnología superior, abrir nuevos mercados, etcétera. Mientras estemos en el capitalismo eso va a ocurrir, ¿no es cierto? Y nadie puede impedir bajo el capitalismo que ocurra que un empresario quiera invertir o que un empresario quiera nuevos mercados, pero no a costa de subsidios del Estado. Porque claro. esos subsidios, el Estado, ¿de dónde los sacas? De los impuestos que usted y yo cualquiera pagamos cuando compramos en un supermercado por el IVA, por ingresos brutos, por el impuesto a las ganancias de los sueldos superiores a 200, creo, 50.000 pesos. Es un espanto, es un espanto. Sí, Es Jorge, un saqueo a mano armada. sí, dos preguntas fundamentales que te quería hacer con tu experiencia y tu análisis. Primero, bueno, ¿por qué la izquierda argentina hoy está dividida en distintas fracciones? Y No segundo, creo que esté ¿cuál es dividida, tu pero no, mirada de cara al 2023 con esta fuga de votos, ¿no? Y la polarización de un nuevo claro. actor como es la antipolítica de Javier Milei, que va a interrumpir seguramente en el electorado y que va a terminar de fraccionar, si se quiere, al bipartidismo, Bueno, como le llaman. sí, pero sobre mi ley, tengamos cuidado. Están apareciendo informaciones que abogados muy importantes vinculados al PRO y en parte a mi ley están apadrinando a los que atentaron contra la vida de Cristina Kirchner. Acá Sí, tenemos un movimiento de tipo fascista, sí, ¿no es cierto? Y no creo sí, que los coincido. fascistas reúnan muchos votos
en las elecciones de 2023. Porque esto que digo yo está ya en los diarios, lea La Nación de hoy usted. Sí, sí, La Nación de hoy publica, da el nombre un abogado que cobra honorarios que cuestan un ojo de la cara, está defendiendo a este Guillermo Carrizo o algo así. Carrizo sí, pero no me acuerdo si era Guillermo. sí, que son los dos abogados, que es el abogado del senador de asesor del senador de Santa Cruz del PRO y otro del actual diputado Bueno, del PRO de no, y Buenos Aires. después asesor de los diputados que están en la comisión de seguimiento Sí, de la seguridad. de la seguridad, sí, Por lo tanto, vinculados con la Agencia Federal de Investigación, donde están los espías. sí, Y hay espías, y la jefa, no, la subjefa de la AFI, bajo Macri, está involucrada en esto también, claro, según La Nación de hoy. sí, Entonces vamos a ver, porque este es un asunto muy grave. Yo creo haber sido, nosotros creemos haber sido los primeros y los únicos que nos hemos mantenido al frente, mucho antes de lo que de La Nación de hoy. Yo escribí artículos diciendo, acá esta es una conspiración política con connotaciones golpistas, ¿eh? Y está entonces claramente, yo me imaginaba que mucha gente iba a sorprenderse diciendo, bueno, Altamira ya no sabe lo que escribe, pero si ahora lo dice La Nación, sí, ¿eh? Que tiene informaciones más aceitadas que las que tenemos nosotros, tenemos que celebrar que nosotros, sin esas informaciones, supimos ver en esta trama algo más complejo que gente que vende algodón con azúcar. por supuesto, ¿no? Que no se explica Bueno, todavía cómo sale. por eso esto va a tener repercusiones muy serias, va a tener repercusiones serias. La razón por la que estos abogados están interviniendo es porque se les ordenó de algún lugar que vayan a controlar lo que digan estos pibes. Claro, está Van a claro, hacer un digamos, control, claro, van a hacer un control de daños. Apenas se levante el secreto de sumario, estos abogados van a decir, mira loco, cuidado con mencionar a este, a este, a este, a este. Si no mencionás todo esto, de acá no salís más. Yo te prometo sacarte, pero no digas nada de todo esto. claro, Vamos a ver cómo sigue. Yo lo explico de esta manera para ilustrar un poco a qué me refiero con esto de que abogados tan caros vengan a defender a vendedores de copitos. claro, ¿Se entiende? Bueno. Ahora, sobre la izquierda está unida. Está en el FITU. Hay 4 organizaciones. ¿Por qué dicen que la izquierda no está unida? Ahora, si usted me dice si está bien unida o mal unida, bueno, no, está mal unida. Es una izquierda que está unida negativamente para los trabajadores. Es una claro. izquierda que está jugando el juego del sistema. No tiene ningún planteamiento estratégico para terminar con este sistema político, ni con este régimen de explotación, ni nada, ningún planteo. Se opone firmemente a la perspectiva de una huelga general. Habla de un paro por aquí, un paro por allá, trata de no sacar los pies del plato. El problema de la izquierda es que ha abandonado su naturaleza socialista. Y esto no en la Argentina, en el mundo entero. En Brasil casi diría que a lo mejor es peor. Pero en el mundo entero, en Europa, en Estados Unidos, como el capitalismo sobrevivió más tiempo del que uno esperaba, hay toda una fracción de la izquierda que se fue acomodando al sistema y está haciendo un arribismo explícito. Por eso hoy no aparece ninguna encuesta como encabezando una alternativa política importante. Claro, eso es lo que Eso es, me llama la atención, digamos. bueno, pero por eso hubo una crisis en el Partido Obrero. Entonces usted va a ver ahora el Partido Obrero oficial asumiendo posiciones políticas que a lo largo de 50 años el Partido Obrero rechazó, Rechazaba. combatió, rechazó, explicó, formó cuadros políticos con las ideas contrarias a lo que están sosteniendo hoy. ¿Entiende? Sí, Entonces tenemos una crisis extraordinaria de la izquierda. Por ejemplo, una parte de este fito apoya a la OTAN en la guerra contra Rusia.
¿no es cierto? Bien. Bueno, en otros lugares hay gente de izquierda que apoya a Rusia. La única corriente política que denuncia que esta guerra la promovió la OTAN, pero que la invasión rusa es reaccionaria y opresora, somos nosotros. Y además no solo se trata de señalar esto, nosotros creemos que acá hay un proceso de guerra de vasto alcance y llamamos a los trabajadores a tomar la bandera de la lucha contra la guerra. La izquierda en Argentina no levanta la bandera de la lucha contra la guerra. Es un espanto. ¿No? En la historia de 200, 300 años del movimiento obrero y del movimiento socialista, es la primera vez que frente a una guerra no hay una campaña contra la guerra. Eso es, obviamente, ¿a qué se debe? A las generaciones nuevas, No, no, a porque, a no, la no, 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 venida no. de Europa. ¿Cómo se da, No, no, digamos, no, para no, tratar no, de no, entender no. las posturas del PO, No, no, digamos, a pero nivel no, no, nacional? no, 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 pero no tome las generaciones nuevas porque Pitrola, Mm, del Partido Obrero Oficial, y Claudio del Pla, ya sí, están en los 70. sí, ¿Cómo se llama? Bodar del MST está en los 70. sí, Albamonte del PTS está en los 70. Son los viejitos, no la nueva generación. claro, ¿Entienden? No, acá no hay un problema de generación porque yo soy mayor incluso que Bodar sí, y usted me ve fresquito como una lechuga peleando por la causa del socialismo como lo hemos hecho toda la vida. Y haciendo campaña contra la guerra es muy grave. Una guerra mundial del bloque imperialista más grande que haya conocido la historia. En la OTAN hay 30 países. Es un arsenal nuclear fenomenal. Dominan el mercado mundial y el otro día iniciaron operaciones que obligaron a China a un despliegue militar brutal que podía haber desencadenado una guerra con Taiwán. claro, Y acá no hay nada, ninguna movilización contra la guerra. Es un fenómeno exógeno, foráneo. ¿Cuándo? ¿Usted sabe lo que fue Argentina en 1914-18 en la Primera Guerra? Era un hervidero, lea la literatura que había, mitines gigantescos. Argentina en la Segunda Guerra, Argentina en la época de la Guerra Civil Española, poquito antes de la Segunda Guerra, era un tremendo hervidero. Y con esta izquierda no tenemos una campaña frente a una guerra que tiene incluso un alcance potencialmente mayor por el nivel tecnológico de las potencias que se disputan, este, que todos los que tenían en el pasado, ¿no es cierto? sí, Esta gente, los belicistas del año 40, 45. sí. O sea que usted plantea que, bueno, justamente de este sector, Claudio de Pla, Pitrola, como que han dejado de predicar las banderas históricas que fue, digamos, Por su del obrero, total, digamos, del trotskismo, por así decirlo, desde la Corte Internacional y en toda su esfera, que fue justamente la bandera, la vanguardia del socialismo en contra del comunismo, y que hoy se ve reflejado exactamente. con los hechos sociales que van pasando, como usted lo plantea, con la guerra que está pasando en Rusia y nadie toma, digamos, una campaña para decir no Claro, a ese porque genocidio. el tema de la guerra, probablemente un obrero de a pie hoy acá en Argentina le preocupe menos que la inflación. Sí, Pero un obrero que tiene que hacer frente a la vida cotidiana de su familia, no es lo mismo que un dirigente socialista que entiende el alcance de esta guerra sobre la inflación que hay y sobre la que va a haber. claro, ¿Entiende? Entre otras cosas, no le hablo de las masacres. claro. Y eso Usted como, piense solamente, le quiero dar un dato solo. sí, Recientemente Rusia sufrió una derrota muy severa en la guerra esta. Bueno, yo soy de la opinión que sufrió una derrota muy severa que demuestra que Rusia está liquidada en términos, en perspectiva, porque hace 6, 7 meses que está ahí, es un país enorme, Ucrania es mucho más chico, tiene 6 veces más de soldados, tiene una potencia y todo lo demás, y no ha logrado mantener ni siquiera un par de posiciones que penosamente conquistó.
Entonces, como termómetro de la capacidad de Rusia para llevar adelante esta guerra es concluyente. Este Putin está liquidado. Ahora, fíjense la alternativa. Ningún régimen sobrevive a la derrota de su país en una guerra, ¿cierto? Sí. Una crisis en Rusia que derribe a Putin va a ampliar el campo de la guerra de forma brutal, porque va a crear un foco de inestabilidad en una nación que tiene 21 millones de kilómetros cuadrados y riquezas inconmensurables. Nadie analiza la perspectiva de estos acontecimientos, que envuelven a la humanidad en una crisis humanitaria brutal. Lo primero que es... De hecho ya se ve, digamos, con los abastecimientos, ¿no? Ahí en Europa, Rusia se nota Exacto, fuertemente los abastecimientos de combustible, los abastecimientos, y total, muy bien, total. Ucrania abastecía a Europa en los alimentos, por eso ahora la miran a la Argentina como segunda opción y de desbloquearle todos los impuestos que tenía bloqueado la Argentina en la exportación de alimentos, porque Ucrania era el primer abastecedor para Europa en productos como el trigo, cereal, maíz, todo lo que nosotros producimos en nuestro Sí, país. hasta cierto punto, porque la Unión Europea lleva adelante una política proteccionista. Por ejemplo, ahora está protestando por el ingreso de mercadería ucraniana, en defensa de los intereses de las corporaciones agrícolas de Francia, por ejemplo, y de otros países, por ejemplo España. Así que ahí tiene también una pelea. Acá el problema de la alimentación de los pueblos, este, hay que entenderla en versión capitalista. Te alimento a los pueblos y gano plata. Si Claro, alimentar a los pueblos no me da plata, en que los ese, pueblos se en las ese, arreglen como puedan. en ese esquema y en esa mirada, yo tengo una mirada muy particular, quizás capaz no la comparte usted, pero mi mirada es la siguiente. Yo creo que esto de la OTAN y la organización es por la imposición del dólar. Hay un sector como China y Rusia que quieren poner el dólar yuan en el mercado y desde Estados Unidos se niegan a eso y a través de la OTAN querer seguir manejando todos los recursos naturales de todos los países del mundo para seguir fortaleciendo este dólar que realmente lleva a la hiperinflación y el sometimiento de todos los países del mundo. Está bien, ¿usted es economista? No, estudio la economía también. Porque lo que usted acaba de decir es totalmente correcto. Quizás sea, usted ha dado una versión sencilla, pero bueno, siempre tiene una ventaja dar una versión sencilla para que la gente entienda, pero es indudablemente así porque Estados Unidos le ha impuesto esta guerra a la Unión Europea. Inicialmente la Unión Europea no quería esta guerra. Claro. Y Estados Unidos se le impuso a la Unión Europea. Entonces, cuando uno dice la OTAN, es verdad que la OTAN está toda jugada a la guerra, pero Estados Unidos está 2000 veces más jugado que todos los demás. Claro. Con la ventaja de que no sufre las consecuencias del desabastecimiento como lo va a sufrir Alemania y como lo va a sufrir Italia en este invierno. Claro, y de hecho ahora la pérdida de la reina de Inglaterra, Estados Unidos estaría entrando en crisis porque los países limítrofes de Inglaterra, es lo que está observando en este último momento, ya se le mandaron un mensaje que se le quieren independizar, porque Inglaterra colonizó, al igual que Estados Unidos, pero colonizó toda la gran parte del sur de Europa, y hoy esos países, al ver, digamos, de que la reina falleció, esa es una explicación simple y sencilla, es la oportunidad para esos países como Hungría, como todos los que están al sur de Inglaterra, decir y declarar la independencia. Eso también le traería un conflicto interno a la OTAN en el armado estratégico, porque se le sumaría un aliado más para China y, bueno, en este caso Rusia, que quieren fogonear y fogonear la resistencia y seguramente nos estarían llevando a una tercera guerra mundial. Vamos, sí, vamos a ver porque, bueno, quiero decir lo siguiente, los que se van a ir de Gran Bretaña están al norte, Sí, es Escocia, Escocia, sí, ¿no es cierto? Y también Irlanda del Norte. sí,
Con lo cual Inglaterra va a volver al estado que tenía en el siglo XVII, antes de la formación del Reino Unido. Mire usted qué evolución. El tema de si Estados Unidos ve esto mal, habría que estudiarlo. Habría que estudiarlo, porque Estados Unidos va a aprovechar mucho la separación, la división de Gran Bretaña para meter la mano en Escocia y para meter la mano en Irlanda. Ya en la República de Irlanda es la potencia económica dominante. Y los irlandeses tienen mucha influencia en Estados Unidos. Hay una población de origen irlandés muy grande. Cuando se toma, ¿cómo se llama ese día de San Jorge, que todo el mundo toma cerveza? En Estados Unidos hay una festichola bárbara. Claro. Bueno, Entonces, bueno, no crea que no hemos coincidido. Usted se apresuró a decir que a lo mejor yo no iba a opinar como usted. Sí, pienso como usted. bueno, le agradezco esta hermosa entrevista, sé que su tiempo corre y vuela. Bueno, ¿algo más que quiera agregar para cerrar esta nota? No, me gustaría saber, después que usted la haga difundir, qué reacción tienen los que la lean o la vean. Perfecto, perfecto, perfecto. Seguramente, bueno, en nuestro diario, Diario del Norte, se recorre vía WhatsApp por todo el país, por todos los grupos, digamos, de WhatsApp de radiodifusión del país y redes sociales como Facebook, Twitter, y seguramente vamos a estar subiendo a todos los portales de noticias. Le agradezco y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto para seguir informándole a la sociedad minuto a minuto de lo que va pasando en la República Argentina. Muy bien, muchas gracias y que tenga una buena semana. Hasta luego.